¿Cómo define el Antiguo Testamento a los profetas? ¿Existían cualidades personales? ¿Cómo se calificaba a un profeta? ¿Cómo Dios hacía el llamado a los profetas? Está comenzando Destaques. Qué alegría poder recibirte. Si tienes preguntas, acompáñanos porque hoy estudiaremos la palabra de Dios y sabremos más acerca de este interesante tema. Comenzamos. Bienvenidos amigos a Destaques, su programa informativo favorito. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo estás, Carola? Bienvenidos. Hoy tenemos un tema espectacular. Exactamente, Sí. Estamos en nuestro segmento de Biblia acá en el programa. Ya lo adelanto, un tema bastante interesante, Caro. Nos encanta, al menos creo que a los tres, y esperamos que a ti también, este segmento donde abrimos la palabra de Dios, estudiamos, profundizamos esos temas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Y hoy vamos, si me permiten, puedo dar el título Claro ya. que sí, Caro. Los profetas del Antiguo Testamento, su llamado y función. Esperamos que te guste. Nos encanta Exactamente. estudiar acerca de los profetas. Y ya quiero lanzar ahí Samuel. la pregunta ahí a nuestra audiencia y aquí a Carol y Rebeca. ¿Ustedes Ajá. recuerdan nombres de profetas del Antiguo Testamento? Yo voy a empezar con el favorito que tengo, obviamente Samuel. No, Sí. Claro. Rebeca, no. ¿recuerdas uno ahí? Yo recuerdo uno porque lo estuve estudiando hace poco y es Ujú. Jeremías. No es mi Bien. favorito, pero ¿Te es gusta? Jeremías, Muy sí. bien. Yo puedo Carola. decir Abraham. Abraham, Claro. excelente, sí, también es un Muy bien. profeta. Y bueno, hoy vamos a conocer a más profetas acá en el programa, así que por favor quiero invitarte a que permanezcas en sintonía de Nuevo Tiempo, compartas el programa va a estar muy interesante, vamos a ver cuáles son las características de un profeta según la Biblia, así que ya de antemano quiero invitarte a que puedas tener la Biblia en mano, una agenda, un lapicero para anotar todos los textos que vamos a estar citando el día de hoy. Tendremos un invitado de lujo, ¿verdad, Sí. Rebeca? Que estará con nosotros. Quiero en una entrevista. un poquito acerca de él. Él es decano de la Facultad de Teología, es el que da las clases a los futuros teólogos, entonces tiene bastante conocimiento, seguramente va a aclarar todas esas dudas que nosotros tenemos y están rondando en cuanto a las profecías, los profetas, cómo ser creíble también este tema de los profetas y cómo nosotros lo podemos aplicar. Así es, todo listo. Esperamos que tú también estés listo allí. Toma nota de todo lo que vamos a conversar, a estudiar a la luz de la palabra de Dios junto a nuestro invitado. ¿Cómo elegía a Dios? ¿Cómo llamaba a los profetas, Samuel? Exactamente, ¿no? Y yo ya tengo mi pregunta lista también. ¿Será que Dios solamente escogía a los varones para esta responsabilidad importante? ¿Será que también escogía a las damas, las características y demás? Todo esto nosotros lo veremos el día de hoy acá en Destaques, así que ponte cómodo, prepárate. Nosotros ya estamos listos para tener la entrevista del día de hoy, pero sin más preámbulo, hemos preparado una nota con datos importantes que nos dan introducción al tema que revisaremos el día de hoy acá en Destaques. Los profetas del Antiguo Testamento desempeñaron roles cruciales en la historia de Israel y en la narrativa bíblica general. Los profetas eran individuos escogidos por Dios para ser sus portavoces. Estos hombres y mujeres eran intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel, encargados de comunicar mensajes divinos que abarcaban advertencias, juicios, promesas y enseñanzas morales y espirituales. El llamado de un profeta generalmente implicaba una experiencia personal intensa y transformadora. Estos llamados eran momentos de contacto directo con lo divino, marcados por visiones, sueños y la voz de Dios. Los profetas también actuaban como consejeros políticos y sociales. En tiempos de crisis, los reyes y líderes de Israel consultaban a los profetas en busca de orientación divina. El profeta Elías, por ejemplo, desafió al rey Acab y a la reina Jezabel por su idolatría y corrupción, defendiendo la adoración a Yahvé frente a los cultos paganos.
En otros casos, los profetas asesoraban sobre cuestiones militares y de política exterior, como cuando Isaías aconsejó a Ezequías sobre cómo enfrentarse a la amenaza asiria. La influencia de los profetas del Antiguo Testamento trasciende su época. Sus mensajes sobre la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios siguen siendo relevantes hoy en día. Además, los escritos proféticos ofrecen valiosas enseñanzas éticas y espirituales que pueden guiar a las personas en su vida diaria. Las llamadas a la justicia social, la compasión por los oprimidos y la necesidad de un arrepentimiento sincero resuenan con fuerza en las sociedades contemporáneas. Interesantes los datos de diferentes profetas en el transcurso del tiempo del Antiguo Testamento. Y vamos a estar desarrollando esta temática tan importante de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cómo fue su llamado y cuál también fue su función? Interesantes los datos. Vamos allá a adentrarnos pronto en la entrevista. Exactamente, estamos ya ansiosos para tener la entrevista del día de hoy. Rebeca mencionó que estará con nosotros el decano de la Facultad de la Universidad Adventista de Bolivia. Él es el doctor Álvaro Rodríguez, así que presta mucha atención. Es doctor también en teología del Antiguo Testamento. Hay mucha información de por medio, Carola. Así es, mucha información de por medio. En minutos nada más estaremos recibiendo ya a nuestro invitado. Toma nota de todo lo que vamos a conversar con él, porque seguramente te ayudará a profundizar en este interesantísimo tema. Vamos a estudiar el Antiguo Testamento y los profetas. Momento de hacer una brevísima pausa y enseguida retornamos con más. Al regresar en Destaques. Generalmente en el común de la gente, cuando hablamos de profeta, nos viene a la mente alguien que anuncia el futuro. Regresamos con tu programa Destaques y hoy en nuestro programa estamos en nuestro segmento de Biblia, así que yo ya quiero invitarte a que tengas la Biblia en mano. Vamos a citar ahí algunos textos y si tal vez no tienes tu Biblia en mano, por lo menos un lápiz y papel para anotar algunos textos claves sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, porque hoy vamos a hablar acerca de los profetas del Antiguo Testamento, su llamado, su función, ¿verdad? Y en este espacio nosotros tenemos un mito o realidad, así que presta mucha atención que en breve será respondido en nuestro programa. El mito o realidad del día de hoy es el siguiente: todos los profetas del Antiguo Testamento vivieron una vida solitaria, vivieron una vida sufrida. Esto es un mito, es una realidad. Responderemos esta y otras preguntas acá en tu programa Destaques. Y ya se encuentra con nosotros nuestro invitado especial del día de hoy, junto a Rebeca. Así que Rebeca, estamos contigo con esta entrevista exclusiva. Por supuesto, Samuel, estamos contentos de estar hoy con nuestra parte teológica, con nuestro segmento de estudio de la Biblia, hoy con esta temática tan bonita, los profetas del Antiguo Testamento, su llamado y su función. Es un tema que todos deberíamos empezar a profundizar y para eso tenemos a nuestro invitado especial hoy. Está con nosotros el pastor Álvaro Rodríguez. Él es decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia, también es doctor en Antiguo Testamento. Pastor, bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, es un placer para mí estar con ustedes en este tan lindo programa y vamos a destacar algunas lecciones acerca de los profetas. Gracias, Rebeca, por la invitación, estamos muy contentos. Excelente, creo que es un tema que nos viene bien a todos, a muchos de nosotros nos viene este tema de las profecías, de los profetas, como algo en lo que no estamos bien preparados, ¿cierto? Falta de conocimiento, tal vez nos hace falta profundizar en esta temática y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, pero antes de comenzar abordando esta temática, pastor, quisiera que nos comente un poquito sobre usted. ¿Cómo surge ese deseo de estudiar teología, de formarse, incluso en Antiguo Testamento, que para muchos es un poco más complicado? Bueno, es una historia muy larga, pero voy a tratar de resumirla. Yo estudiaba ingeniería de sistemas en una universidad en Perú, en Arequipa.
de donde yo soy. Y en cierto momento empiezo a estudiar la Biblia. Me invitaron a estudiar la Biblia cuando tenía 19 años. Y empecé a conocer acerca de la palabra de Dios y descubrí la verdad del sábado. Y entonces empecé a frecuentar la iglesia adventista hasta que decido bautizarme porque consideré que a la luz de la Escritura el sábado es el día del Señor. Y empecé a asistir a la iglesia y empecé a colportar. Y mientras colportaba, los que no saben qué es colportaje, es un ministerio de la iglesia que se encarga de llevar literatura cristiana, escrita, impresa, a los hogares. Y en ese trabajo, algunas personas me dijeron, ¿y por qué tú no estudias teología?, me decía. Y a mí me daba al comienzo extrañeza, pero ¿por qué me dicen eso, no? Claro. Pero, digamos, fue constante. Varias personas me dijeron hasta que empezó a nacer la idea. Y cuando terminó una campaña de verano de colportaje, el pastor Alejandro Tupayache, me acuerdo su nombre, él nos reunió a un grupo de colportores y nos dijo, ustedes deben ir a estudiar a Ñaña. Ñaña es el lugar donde está la Universidad Adventista en Perú. Como decir Vinto aquí, ok, Ñaña en Perú está la Universidad Adventista de Perú. Del Perú. Y me dijo a mí y a uno más, ustedes deben hacer teología. Y eso fue para mí como el momento en que tuve que empezar a pensar seriamente, ¿por qué me dice esto, no? Claro. Entonces empecé a orar, le pedí al Señor que me diera sabiduría, luz, hasta que le pedí al Señor, Señor, si es tu voluntad, yo no tengo cómo ir a estudiar a la Universidad Adventista, abre las puertas. Wow, un pedido muy fuerte. Así es. Y el Señor pagó por mí. En otro momento sí, fue a través de mis padres. Mi familia no es adventista, pero mis padres estuvieron dispuestos a apoyarme a estudiar teología y esa fue la respuesta que Dios me dio para decir, ese es el camino. Excelente. Y ya estudiando teología, tuve un profesor de hebreo, el pastor Segundo Correa, que trabajó aquí en Bolivia. Él fue decano de la Facultad de Teología aquí. Ahora yo estoy en su posición. Y él me animó a estudiar, digamos, sus enseñanzas, la forma como él conocía el hebreo, el Antiguo Testamento. Llamó mi atención para irme hacia el Antiguo Testamento. Y la iglesia en cierto momento, cuando ya empecé a trabajar para la iglesia, en cierto momento me pidió que vaya a la facultad en Perú y de ahí me direccionó hacia los estudios en Antiguo Testamento, algo que me encanta mucho. Excelente, y creo que nos viene bien a todos también tener especialistas en el Antiguo Testamento. Parece a veces tan complicado entender las profecías y más donde no encontramos todavía el nombre de Jesús implícitamente, ¿cierto? Muchos nos guiamos en el cristianismo por Jesús y demás, pero pastor, me encantaría que ya empecemos a desarrollar la temática de hoy. Claro que sí. Y teniendo en cuenta esa experiencia, esa pasión también por el Antiguo Testamento, comenzamos así. ¿Cómo define el Antiguo Testamento el papel y la función de un profeta? Esa pregunta daría para un programa entero. Wow, es extensa. Sí, es muy extensa porque la función del profeta es una función multifacética. Generalmente en el común de la gente, cuando hablamos de profeta, nos viene a la mente alguien que anuncia el futuro, alguien que profetiza y nos dice, esto va a pasar, ¿no? Pero esa no es la función principal del profeta. Es una de sus funciones. Y es la más conocida, la es que la todos más creemos conocida incluso. Y la más echada a menos. Porque, ¿han escuchado de Nostradamus? Ok, profeta. No de Dios. Claro, no de Dios. sí. Pero mucha gente se atribuye la labor de anunciar el futuro y creemos que eso es ser profeta, cuando el profeta no es solamente eso. El primer personaje llamado en la Biblia profeta es Abraham, y Abraham no dio ninguna profecía, digamos, a futuro. ¿Ok? Hay varias definiciones o términos bíblicos hebreos que definen al profeta. Voy a tratar de resumir
los más importantes. La primera palabra que se usa para referirse al profeta y la que más se usa es la palabra hebrea Naví. ¿Ok? Naví. N-A-B-I. Naví. Naví significa el que es llamado, pero también significa aquel que proclama. Entonces el profeta es aquel que es llamado por Dios para proclamar lo que Dios le revela. En ese sentido es el que comunica, es el intermediario entre Dios y los hombres. Si queremos saber qué es lo que Dios quiere, desea, anhela, el profeta es el que intermediario, el que traduce, el que transmite el mensaje de Dios hacia el ser humano. Pero no es la única función, ¿ok? Hay otras dos definiciones de profeta que son muy hermosas. Una, que es otra que se repite mucho, es siervo de Jehová. En hebreo es Evet Adonai. ¿Ok? Esa frasecita implica no solamente la función, sino la naturaleza del trabajo que hace el profeta. Evet se puede traducir como siervo, pero también como esclavo. Entonces, si hacemos una traducción muy literal de esa palabra y de la frase Evet Adonai, estaríamos frente a alguien que es esclavo de Jehová. Yo sé que la palabra esclavo tiene una connotación negativa. Claro. En nuestra sociedad actual, pero en el contexto bíblico el siervo o el esclavo es aquel que hace lo que le dice su maestro o su amo. En ese sentido, eso es lo que es un profeta, es aquel que sirve, que hace lo que le dice su Señor. ¿Ok? Y otra tercera frase que define al profeta es Ish HaElohim. Wow, esa palabra es más complicada. Sí, de repente. Ish HaElohim. Ish HaElohim o Ish Elohim significa hombre de Dios. Y esa construcción, porque son dos palabras, Ish Elohim, esa construcción es una construcción, voy a decir algo técnico, es una frase constructa. ¿Qué es constructa? Es cuando dos sustantivos están uno al otro en el hebreo y implica pertenencia. ¿Ok? Es como decir casa de Rebeca. Significa que la casa le pertenece a Rebeca. Ok, eso es una cadena constructa en el hebreo. Ish HaElohim es hombre de Dios, o podríamos decir hombre que le pertenece a Dios. Y ese es otro elemento que nos habla un poquito acerca de lo que es un profeta. El profeta es alguien que no se pertenece a sí mismo. Wow. Es alguien que al recibir el llamado le pertenece a Dios. No es que el resto de los seres humanos no le pertenezcamos a Dios, sí le pertenecemos, pero acá hay un asunto de una manera más específica, de una manera más especial. Así es, implica la aceptación del llamado y sumisión para ser Evet Adonai, ¿okay? Y se convierte en propiedad de Dios. Digamos, vamos a ponerlo así, como es la propiedad de Dios. Así que el que se mete con el profeta se mete con Dios. Claro. Porque es la pertenencia de Dios. Súper interesante, pastor. Y mire que estamos en una única pregunta. ¿De dónde vienen los profetas? Y tanto que abordar. Y también tenemos algo que responder. Al inicio del programa, Samuel mencionaba si es un mito o es una realidad. Y lo vamos a responder en este momento. La siguiente frase que dice así: todos los profetas del Antiguo Testamento vivieron vidas solitarias y sufridas. Estamos viendo que dice todos. ¿Es así? Porque muchos pensamos que esto es así. ¿Es un mito? ¿Es una realidad, pastor? No, es un mito. Es un mito porque es cierto que los profetas, algunos profetas en la Biblia, no la pasaron tan bien. Por ejemplo, Jonás no la pasó bien. Pero tenemos casos en los que los profetas, cuando digo pasarlas bien, no es que paraban de fiesta en fiesta. Claro, una vida más tranquila tal vez. Pero tenían una vida sociable. Por ejemplo, Daniel tenía amigos. Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Los tres amigos con quienes oraba, con quienes compartía. Así que no era un ser solitario. Okay. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos a Isaías, encontramos
a Miqueas, encontramos a Oseas, Ujú, 3 profetas que fueron contemporáneos. La Biblia no dice si se conocieron, pero yo ujú, creo que sí se conocieron porque cuando uno ve la cronología bíblica, vivieron ujú, en el mismo tiempo, en la misma época. Entonces es posible, y Amós también, hay 4, ujú, esos 4, que dije Oseas, no es Miqueas, ujú. Miqueas, Amós, Isaías, que eran Pastor, contemporáneos. tenemos 4 nombres y Ujú. estoy segura que mucho más para hablar. Es momento de ir a una breve pausa. Vamos a continuar con esta temática junto a Carola, a Samuel, amigos. Simplemente estamos en la primera parte. Tú puedes alistar ahí tus apuntes, tu Biblia para estudiar junto con nosotros en nuestro espacio de teología. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con más en Destaques. Al regresar en Destaques. ¿Existe o existía algún requisito para que esta persona pudiera ser profeta? No sé qué características tenía Dios, escogía, o cómo escogía Dios ahí a ¿Cuáles los eran los profetas, parámetros? los parámetros, exacto. Retornamos luego de la pausa con Destaques, hoy con un segmento importante para todos, hablando acerca de teología con la temática Los profetas del Antiguo Testamento y su llamado y cuál es también su función. Para esto tenemos un invitado muy especial, estamos junto al pastor Álvaro Rodríguez. Pastor, nuevamente bienvenido, y también bienvenido Samuel, Carola. Estamos ya juntos para hablar de esta temática que creo que a todos nos interesa, Linda, los profetas, muy linda. Y profecía, Antiguo especialmente cuando se trata de Testamento. la Biblia, ¿no? Es un Sí, segmento que a Carola a mí nos Me encanta. encanta, Sí, así es. bastante. Siempre lo totalmente. decimos, particularmente es uno de mis segmentos favoritos aquí en Destaques porque aprendemos más acerca de la palabra de Exactamente. Dios y bueno, bienvenido a nuestro invitado. Y de verdad que hoy tenemos mucho para hablar. Estuvimos ahí solamente con el mito realidad y se quedaron muchas cosas rondando, ¿cierto? Decíamos, ¿qué es un mito? Que no todos los profetas del Antiguo Testamento vivieron vidas solitarias o sufridas. Pero ahí usted, pastor, nos mencionaba también 4 nombres. Estaba Miqueas, Oseas. ¿Quiénes más estaban ahí del ejemplo que usted nos estaba mencionando? Ok, está Isaías, Ujú, está Oseas, está Amós y está Miqueas. ujú. Los 4 profetas vivieron en una época contemporánea. Si no me creen, pueden leer Miqueas 1:1, Oseas Claro. 1:1, Amós 1:1, Oseas 1:1 El e Isaías contexto. 1:1, que nos Ujú, dice en qué ¿En qué época época vivieron. vivieron? Y ujú, todos vivieron entre la época de Usías y Jotam, reyes de Israel. ujú. Entonces, la Biblia no nos dice que se hayan encontrado, pero uno puede asumir que en ciertos momentos, o que por lo menos se conocían. Entonces, no estaban aislados. Ellos vivían en el pueblo. Su función era anunciar un mensaje al pueblo. En algún momento de la historia vino a nuestra mente pensar de que los profetas son ascetas que viven Sí. lejos. Ujú. Incluso tomamos el caso de Juan el Bautista, aunque no está en el Antiguo Testamento, pero Juan el Bautista, que venía del desierto, sí, él pasaba tiempo en el desierto, pero si ustedes ven, su ministerio es con gente Claro. Ujú. y la gente lo quería. Ujú. Claro, no a todos los profetas los querían. Ese es otro asunto. Sí. Tenían sus momentos en que eran aceptados y en algunas ocasiones no eran tan bien aceptados, pero no eran ascetas, eran gente que vivía y convivía con el pueblo y conocían al pueblo, porque cuando el profeta habla a la comunidad y la gente los escucha porque son profetas, los reconocen como profetas, así que no es que sean aislados. ¿Que pasaron momentos difíciles algunos? Sí. Ujú. Que en algún momento se vieron solos, Ujú. puede ser que se sintieron solos, pero que hayan sido solitarios, no necesariamente. Ujú. No Bien. necesariamente. Y eso también nos da como un poquito de tranquilidad, ¿no? Saber Claro. que no es Hemos- una vida sufrida. Bueno, hemos escuchado alguna vez acerca de profetas mayores, profetas menores, ¿no es Sí. cierto, pastor? Si usted nos Ujú. ayuda a entender qué diferencias hay entre profetas mayores, profetas menores y cómo influye esto en el llamado a su misión. Ok. Eso de profetas mayores y profetas menores es solamente
es un título que les hemos dado. Eso de profetas mayores y menores es una forma de llamarlos en el cristianismo a los libros proféticos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas mayores, y Oseas, Amós, Abdías y los 12 profetas menores. Se los llama así por la cantidad de sus escritos. Isaías tiene 60 y algo de capítulos, Jeremías otro tanto igual y Ezequiel también. Mientras que de los profetas menores el más largo tiene 9 o 10 me parece. Estamos en Oseas, 12. Entonces, y si se dan cuenta son capítulos cortos. Claro. Solamente se les llama así por la sus cantidad de sus escritos. Y no por la importancia, porque da a entender esto. Mayores ¿no? o menores, exacto. Nada que ver con la importancia. No tiene nada que ver con la importancia. De hecho, el que es profeta es profeta. O sea, digamos, si Dios llama a un profeta, tiene la autoridad de profeta, aunque haya sido por un periodo corto. Aunque, a decir verdad, el hecho de que su escrito sea corto no significa que su periodo de ministerio profético ha sido corto. Hay profetas en la Biblia con nombre que no tienen o no tenemos sus escritos. Natán el profeta, por ejemplo. No tenemos el libro de Natán. Claro. Pero no por eso eran profeta inferior a los menores. Fue profeta, solo que no tenemos sus escritos. Los otros, Jonás, Abdías, que escribieron poco nada más. No es que son menos importantes y Isaías es más, porque ha escrito más, ¿no? Ahora, pastor, cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos a diferentes profetas en la historia, tanto en el Nuevo Testamento, pero especialmente ahí en el Antiguo Testamento, que incluso tenemos más profetas, la Biblia va mencionando más profetas y demás, ¿existe o existía algún requisito para que esta persona pudiera ser profeta? No sé qué características tenía Dios, escogía, o cómo escogía Dios ahí. ¿Cuáles eran los parámetros exactamente, ¿en qué se fijaba Dios? Para que puedan ser escogidos estas personas? Ok, Amós, un profeta de Dios, era agricultor. Él cuidaba sicómoros en Moreset, en la ciudad de Moreset. Daniel era hijo de la casa real y fue profeta. Vidas diferentes. Así es. Samuel. Ezequiel fue sacerdote, fue levita. Él servía en el templo y fue profeta. Samuel no era nadie. Era un niño que vino porque la mamá pidió que tener hijos y el Señor se lo cumplió con la promesa, ¿no? Y lo llevó al templo y fue levita. Bueno, no era levita precisamente. Digamos, sirvió en la casa de Jehová y fue profeta al mismo tiempo. Entonces, no hay una característica como digo, vamos a ver quién cumple con la... No hay. Si es que hubiera alguna, sería la que mencionamos al comienzo, la disposición de ser un siervo de Dios. No hay profeta sin llamado. No es que Dios te elige y tú no tienes otra que decir que sí. No, uno puede decir que sí o no. Pero hay cualidades. Yo creo que cualidades personales, espirituales. La cualidad fundamental es estar dispuesto a servir al Señor. Es el momento que Él te llama, porque Él ve lo que puede hacer contigo, ¿ok? Y tú aceptas. Y cuando aceptas, te pones a su disposición. Mencioné de la palabrita esta, Ish Ha-Elohim, que es hombre de Dios. El aceptar el llamado implica poner a un lado tu voluntad para hacer lo que Dios te pida, aunque a veces no estés muy de acuerdo. Pero lo que me parece increíble, perdón Samuel, ahora que el pastor dice, te llama porque Él sabe lo que tú puedes llegar a hacer y a veces ni nosotros mismos, ¿no? Incluso ni de la nosotros mismos. corazón. Exacto, cuando siempre recuerdo a Moisés, cuando le dio tremenda responsabilidad de saber, Señor, pero yo ni hablo bien, o sea, ni sé hablar, pero Él ya sabe que tú vas a poder. Sí, hay un propósito tras de ese llamado, ¿no? Exactamente. Pero yo estaba poniendo un poquito a pensar de que el pastor citaba solamente varones. Esta era una responsabilidad que Dios daba solamente a los varones ahí como profeta, ese llamado, o también tenía lugar las damas, las mujeres, ¿no? Porque ahí, si hablamos de profeta y les pregunto, y sabemos varios, ¿no? Sí, varios. Solamente parece que son varones. ¿Cómo es esto, pastor?
Hay damas que fueron profetisas. Ujú. Tenemos Hulda, la profetisa en los días de Josías, y tenemos a Débora, que también es una dama que fue profetisa. No es que el llamado al profeta sea exclusivo para varones, porque encontramos damas que lo fueron, aunque sí podemos encontrar de alguna manera una idea implícita en el texto. En la Biblia encontramos que el varón y la dama tienen roles Ujú. propios de cada De su uno, género. de su género. Sí. ¿Ok? Claro, hoy en día eso del género, que todos somos iguales, yo creo que no somos iguales, porque fisiológicamente no somos No iguales. somos iguales. Hoy en día quieren hacer deporte, una persona que se cree mujer cuando no es mujer y obviamente va a ganar, digamos, es una discusión que está ahí y no la vamos a resolver ahora, Sí. aunque yo tengo una posición, Es creo algo que muy ustedes también, amplio, es sí, muy sí. amplio, Ujú. pero por la definición de roles, parece que Dios elige al varón por ser la cabeza del hogar, digamos, ¿ok? Pero en ciertas ocasiones Dios recurre a mujeres, aparentemente por la falta de alguien que esté dispuesto a seguir el llamado de Dios, entonces elige a alguien que sí está dispuesto y que finalmente le acepta el llamado, como Débora y Hulda. Ujú. Entonces, en ese sentido, no hay una exclusividad para varones, pero no parece ser el patrón de que puede ser hombre o mujer en cualquier circunstancia. Parece que hay, Ujú. en ciertas circunstancias, Dios levanta a una mujer como profeta. Incluso también puede ser por la cultura, ¿no? Sabemos que en la época que fue escrita la Biblia, en todo el periodo que fue escrita, no se tenía un rol femenino que iba por delante del varón, ¿no? Muchas Ujú. veces nos encontraba a mujeres haciendo más que un varón, incluso en los temas, especialmente hablando de la Ujú. Biblia. Yo creo que también tiene que ver con todo esto. Posiblemente hubieran escrito más acerca de Hulda, de Débora, pero por el mismo contexto, la misma cultura, tal vez no tenemos todos esos registros, Ujú. incluso, ¿cierto? Sí, es posible que el tema cultural también haya jugado un Ujú. papel en preservar, digamos, algunos otros datos, ¿no? Ujú. Interesante. Ahora, siempre yo he tenido la duda de cómo se validaba un profeta, ¿no? Claro. O sea, cómo se Sí. verificaba si realmente era O uno aparecía y decía, auténtico, no, de verdad, yo soy exacto, profeta. y o su cómo era. mensaje también, Ujú. ¿no? ¿Ustedes saben quién fue el primer profeta mencionado en la Biblia? Uy, qué ¿Quién pregunta. fue? Qué pregunta Mejor difícil. díganos usted. Lo sabemos, pero queremos que el especialista dé la Ok, está bien. respuesta, el invitado. Yo sé por que no favor. me quieren hacer Claro. quedar mal. Claro. El primer personaje en la Biblia llamado profeta es Moisés. Perdón, Abraham. Ah, ok. Abraham. Abraham es el primero. Ah, Pero el profeta por excelencia en el Antiguo Testamento es Moisés. Ahora, cuando Moisés llega de vuelta a Egipto, Moisés está preocupado y dice, ¿qué pasa si no me creen? Mm. Entonces, ok, mete tu mano en tu costado, y mete la mano y le sale leprosa y se asusta, ¿no? Vuelve a meter la mano, le mete la mano y sana. Ujú. Señales. ¿Qué tienes en la mano? Ah, tengo este pedazo de Esa madera, vara. la vara. Pero una vara no es un bastoncito bonito, no era Era un palo, ¿no? una rama, Una de un rama, un árbol palo, ¿no? que le permitiera apacentar a sus ovejas, ¿no? Ujú. Tírala y aparece una serpiente y ahora cógela por la cola. Nadie con dedos de frente agarraría una serpiente, Una serpiente. por la cola. Ujú. Y seguramente con temor la agarró y se volvió a hacer de madera, digamos. Ujú. Entonces, ahí vemos que parece que Dios utiliza algunas formas, señales para que el pueblo crea. Pero hay una clave que quisiera que leamos en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. En Deuteronomio encontramos la primera regla, quizá, Capítulo, perdón. 18:22, 18:22. que podemos determinar quién sí y quién no es profeta, porque alguien podría decir, yo soy profeta de Dios y Claro, Exacto. pueden ¿Cómo aparecer sabemos si personas. es o no es de Ujú. Dios, no? ¿y cómo sabemos que eres Ajá. tú? Ujú. Entonces, Deuteronomio 18 dice, si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová, por lo tanto no es profeta de Dios. Ujú. Entonces, una primera regla para, digamos, evaluar si alguien era profeta o es profeta o no, tiene
que cumplirse Cumplirse. lo que dice. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, porque alguien de repente que nos está viendo, de repente alguno de ustedes está pensando, sí, pero Jonás dijo que se iba a destruir Nínive en Y al 40 final, días y no No se pasó. destruyó. O sea que no es profeta. Entonces aquí viene otro elemento. Cuando el profeta anuncia algo en la profecía clásica, en la profecía que tiene que ver con eventos inmediatos, la profecía está condicionada a algo. Cuando dice Jonás en 40 días Nínive será destruida, está anunciando un juicio. Pero el pueblo se arrepiente. Y al arrepentirse el pueblo, entonces no viene la destrucción. Porque la destrucción viene porque el pueblo está haciendo mal. Si hay un cambio en la persona o en el pueblo, esa profecía no se va a cumplir porque hay una condición que va a condicionar, va a haber redundancia, al cumplimiento de lo que dice el profeta. O no pasa, Claro. ¿cierto? Entonces las profecías de los profetas tendían a ser condicionales. Si la condición se cumplía, entonces se cumplía la profecía. Si la condición no se cumplía, entonces no se cumplía la profecía. Y esto no lo hacía un falso profeta. Esa es una primera. Pastor, Sí. está muy interesante, seguro todos estamos ahí atentos a ver las características, cómo yo sé si es real o no. Incluso estamos empezando a, no sé, repensar lo que sabíamos, ¿cierto? Vamos a dejar esta pregunta, pero ahora es momento de hacer una pausa. Y antes de la pausa, nosotros tenemos un consejo acerca de un material muy especial que tenemos en Nuevo Tiempo. Muchas gracias, amigos. Qué tema interesante el que estamos viendo acá en Destaques, y llegó uno de los momentos más especiales del programa, el momento de los regalos, y yo quiero presentarte un regalo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Te estoy hablando de la revista Esperanza en su versión Profecías de Daniel. Interesante tema, ¿verdad? Temas proféticos. ¿Qué relevancia tiene en nuestros días aquel sueño que tuvo Nabucodonosor con esta estatua? ¿Cómo nosotros podemos entender las profecías de las 2300 tardes y mañanas? Interrogantes que van surgiendo en nuestra vida y que podemos aclarar a la luz de la Biblia desarrollando esta guía de estudio muy interesante. ¿Y cómo tú puedes obtener esta revista? Ingresando al sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tú puedes obtener esto tanto en formato físico como en un formato digital, y con la bendición de que si lo solicitas en formato físico, llegará a la comodidad de tu domicilio. Y todo gratuitamente, gracias a los ángeles de esperanza. Profecías de Daniel, un desarrollo muy interesante de todo el libro de Daniel para entender las profecías y su relevancia en la época actual. A través de este estudio tú podrás entender todo lo que está sucediendo hoy en el mundo. Tú puedes solicitarlo ingresando a nuevotiempo.org/escuela bíblica. Llegó el momento de hacer una pausa acá en Destaques y ya continuamos con más. Al regresar en Destaques. En realidad, todo mensaje de juicio implica esperanza. Algunos estudiosos de las profecías dicen, tenemos oráculos o mensajes, oráculos de juicio. Luego de esos consejos, estamos de vuelta con Destaques, hoy con nuestro segmento de estudio de la Biblia con la temática Los profetas del Antiguo Testamento, su llamado y también su función. Para eso estamos con el pastor Álvaro Rodríguez, que nos está acompañando. Él es decano de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia. Y antes de irnos a la pausa, quedaron varias cosas pendientes. Una de ellas era las características. Mencionamos la primera. ¿Cuál era la primera? Era del cumplimiento, ¿cierto? De que él profetiza algo y se tiene que cumplir, pero este cumplimiento también depende si hay una respuesta, si no hay otra respuesta. Sí, una condición. Una condicionante. Pero tenemos una segunda, pastor. Así es, hay otra característica o otra, digamos, manera de probar si alguien es profeta o no en el Antiguo Testamento. Y eso está en Isaías capítulo 8, en el versículo 20. En este pasaje encontramos una clave para determinar si alguien
en el Antiguo Testamento que decía ser profeta era realmente profeta o no. Y eso está en Isaías 8:20, que dice a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Un texto muy conocido quizá por muchos. Y básicamente esto es así. Si alguien dice que es profeta de Dios y va en contra de lo que ya está revelado, no es profeta. Porque Dios no se contradice. Porque si Dios te dice, mira, no cometerás adulterio, por ejemplo, y viene otro que dice, no, sí puedes, dale nomás, no hay problema, Dios me ha revelado que eso ya pasó. Problema, alerta. Dios no se contradice. Cuando Él revela su voluntad, no puede decir de que después de unos años dice, la verdad que no fue tan bueno, vamos a cambiar las reglas. No, Dios cuando revela algo, el siguiente profeta tiende a confirmarlo. Por eso cuando uno lee los profetas, uno ve que hacen referencia a los profetas anteriores. O dicen, como dijo el profeta tal, o ya el profeta tal dijo que esto iba a suceder, se está cumpliendo. Entonces no puede haber contradicción entre un profeta y otro. Pero me llama la atención saber también el tiempo de cumplimiento de esa profecía, porque puede ser que uno esté profetizando, o tal vez hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que haya profetizado, que la persona haya llegado a morir y que recién todavía esté pasando o que todavía no se haya cumplido. ¿Se dio alguno de esos casos en el Antiguo Testamento, tal vez, pastor? Isaías, si no me equivoco, Isaías sí habló acerca de Ciro. Ciro. El rey persa. Isaías murió antes de que Ciro existiera. Entonces ahí vemos cómo se cumple lo que dice el profeta. Él habló de Ciro como el ungido de Jehová y que él libertaría a su pueblo. Claro. Isaías vivió en el siglo 8 antes Cristo. Ciro existió en el siglo 6 antes de Cristo. O sea, 2 siglos después. Isaías no vivió tanto tiempo. O sea, no vio el cumplimiento. Ahora, dale, Samuel. Sí. Puedo aprovechar este momento ahí para resolver mis dudas. Bueno, pastor, era en relación al juicio y esperanza, ¿no? Ese mensaje que tenían los profetas, porque cuando nosotros vamos a la Biblia vemos que parece que el profeta es llamado solamente para dar juicio, ¿no? En el caso, no sé, de Jonás, en el caso de Samuel, Jeremías, va a suceder esto, no te estás portando bien, haz va a haber lo una siguiente. consecuencia. Pero dentro de eso había un mensaje de esperanza, o es que solamente Dios llamaba a los profetas para emitir un juicio a su pueblo o a alguna persona específica. En realidad, todo mensaje de juicio implica esperanza. Algunos estudiosos de las profecías dicen, tenemos oráculos o mensajes, oráculos de juicio y oráculos de esperanza, y los separan, es como que fueran 2 cosas completamente diferentes. Incluso algunos críticos de la escritura de la Biblia dicen, deben ser 2 profetas diferentes. No puede ser de que Isaías primero diga juicio y después diga esperanza, ¿ok? Pero es una mirada errada de la escritura. Cuando mencionaste un profeta, Samuel, Jonás anuncia destrucción, pero en el fondo es esperanza, porque el juicio es esperanza. En la Biblia, el juicio implica esperanza. En nuestra mentalidad, ir a juicio es, ya fui. Algo, ¿no? Me puede ir mal. Sí. Es cierto, tiene el componente que si no sigues la indicación de Dios, pues el juicio va a caer. Pero si haces caso al profeta, más bien te puede ir bien. Puedes cambiar, vamos a ponerlo así, puedes cambiar el destino si es que obedeces al Señor. Si uno lee los profetas, uno va a encontrar siempre que el mensaje de Dios puede ser de un juicio, pero en cierto momento el mismo profeta dice, pero si vuelven a mí, buscadme y viviréis. El pueblo estaba mal en los días de Amós. En el capítulo 5 dice, pero el Señor dice, buscadme y viviréis. Entonces, son 2 caras de la misma moneda, no podríamos disociarlos. Claro, separarlos. Claro. Ahora, ¿cuál es el rol, o en todo caso, qué rol desempeñaron los profetas en la vida política, por ejemplo, en la vida social?
en esa época, ¿no? Ujú. Tanto en Israel, Porque yo me en imagino Judá. que alguien que anuncia, ¿no? Va a ser destruido. Claro, tenía El una dirigente repercusión. dice, Exacto. ¿qué está pasando, no? Ujú. Ujú. Una pregunta interesante. Hay un autor, Abraham Heschel, que escribió un libro que se llama Los Profetas. Ujú. En la primera sección de su libro, él menciona ciertas cualidades del profeta. Y él va a tomar estas cualidades que nos preguntan aquí de cuál era su función. Ujú. El profeta no se casaba con nadie. El profeta era, digamos que apolítico. No pertenecía a ningún bando, ¿no? No, él no era ni de la izquierda ni de la derecha. Y decía lo que tenía que decir sin importar quién venía enfrente. ¿Se acuerdan de Natán el profeta Ujú. con Sí. David? Si usted fuera profeta, ¿le diría eso al rey? Es una cosa para pensarlo, ¿no? Complicado. Pero el profeta no se casa con el rey. De hecho, en el antiguo cercano oriente, generalmente las personas que han tenido una función similar al profeta del Antiguo Testamento eran personas designadas por el rey. Y si eres designado por el rey, tú te debes al rey. Claro. Pero en Israel no. En Israel no define el profeta no lo define el rey, lo Ujú. define Dios. Dios. Claro. Entonces, cuando el profeta, otro caso, por ejemplo, Elías, un día el rey Acab le dice, tú eres el que perturbas a Israel. Elías puede haber dicho, bueno, es tu opinión, pero no, le dice, no, yo no soy, tú eres el que perturbas a Israel. Yo no tengo ningún problema con que me vayas a hacer algo. Ujú. Claro, lo quisieron matar, Claro. pero él no se casa con la política. Ujú. Su mensaje tiene que ver con el pueblo, porque sus mensajes no son para el rey Ujú. solamente. Ujú. Generalmente los mensajes de los profetas es para el pueblo, para que el pueblo cambie su modo de vida. Y esa es su relación con el profeta. Como dijimos en algún momento, algunas veces el pueblo lo aceptaba y en otros casos lo rechazaba. Y ahí también tiene Ujú. que ver la confianza, por ejemplo, que uno tiene en Dios, y los profetas eran esas personas que tenían esa convicción plena. El tiempo ha pasado sin sentirlo, tenemos todavía bastantes preguntas, pero antes queremos compartir contigo una información muy especial de una familia muy cercana a nosotros, nuestros ángeles de esperanza. Muchas gracias amigos, interesante el tema que estamos tocando acá en Destaques y llegó un momento muy especial de saludar a un grupo que nosotros queremos mucho, a los Ángeles de Esperanza, quienes hacen posible que todo esto suceda, todo lo que sucede en televisión, en radio, en escuela bíblica, es gracias a los Ángeles de Esperanza. Todas las guías de estudio, las revistas Esperanza que se presenta acá en distintos programas, es gracias a este grupo especial. ¿Y cómo tú puedes unirte? ¿Cómo puedes formar parte de esta familia muy querida de Nuevo Tiempo? Es ingresando al sitio web ángeles.nuevotiempo.org. Ahí tú podrás buscar la bandera de tu país, encontrar ahí la bandera que te representa, poder ahí ver todo lo que Nuevo Tiempo está realizando, todos los proyectos que Nuevo Tiempo está proyectando pensado en ti, toda la programación que Nuevo Tiempo tiene desarrollando, lo podrás encontrar acá en el sitio web ángeles.nuevotiempo.org. Únete a este proyecto, une tus manos con las nuestras y seamos bendición para muchas personas. Ángeles de Esperanza solamente tiene un objetivo principal, poder transformar vidas. Nosotros aprovechamos este espacio para mandar un gran saludo a todas aquellas personas que ya forman parte de este proyecto. Continuamos más de Destaques en este programa donde aprendemos mucho. Así es, amigo, tú ya tienes toda la información y la invitación está hecha para que puedas ser un ángel de esperanza. Estamos llegando al final de nuestro programa, Pastor, hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento, su llamado y su función. Hemos hablado de varias cosas, pero seguramente tenemos 3 puntos importantes que queremos compartir con nuestros amigos. Claro que sí. Lo primero que podría decir es que si quieres saber qué es lo que dicen los profetas, acércate a la palabra de Dios que fue escrita por los profetas. La Biblia es la palabra profética más segura. Es tan certera que va a poder transformar tu vida
y sanar tu alma. Ese es el primer consejo que te daría. Acércate a la Escritura porque en ella encontramos el mensaje profético más seguro. El segundo consejo está en Proverbios capítulo 29, versículo 18, que dice así: cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando uno no le hace caso a la profecía o al profeta, entonces vienen problemas. En la Escritura encontramos muchos casos de hombres y mujeres que le hicieron caso a los profetas, y cuando le hicieron caso, les fue bien. Lo contrario también sucedió. Cuando alguien no seguía la indicación del profeta, entonces venían los problemas. Es allí donde tenemos que empezar a confiar más en la palabra de Dios. No es solamente leer o estudiar lo que dice la Biblia, sino también poner tu confianza en el Señor, porque los profetas nos anuncian lo que Dios quiere para nosotros y Él quiere lo mejor. Y el último consejo que quiero darte está en el libro de Amós, en el capítulo 3, en el versículo 7, que dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. No estamos en tinieblas, no estamos viviendo a tientas a ver qué pasa. Quizá muchos sí, pero el problema es que no estamos siguiendo al profeta. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar con usted? Acérquese al profeta, y el profeta está en la Escritura, para que así podamos andar en la luz y saber qué es lo que viene por delante. Que Dios te bendiga, confía en el Señor y en sus profetas y serás prosperado. Excelente, pastor. Yo tenía justamente esa pregunta, usted la respondió con la conclusión, un tema excelente, ¿cierto? Gracias, Muy Samuel. Gracias, Rebeca. Gracias, pastor. Rebeca. Gracias a nuestro pastor, invitado. por habernos acompañado. Mi amigo, a ti que nos estás viendo en este momento, estás participando de Destaques. Nosotros tenemos como otros temas súper interesantes que a ti te van a guiar hacia una vida más plena. Por hoy nos despedimos y te invitamos a nuestro próximo reencuentro.